Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Si Dios está de su lado, no hay nada que Satanás pueda venir y hacer y dañar su vida. Dios es grande, Dios es fuerte, Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, le pido que se lo cante con autoridad, vamos, dilo. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. hablábamos al principio que sea cual sea la condición que hayamos venido en este día, tenemos un Dios más grande que cualquier situación. Cuando Satanás quiere venir y atacar nuestras vidas, hay un escudo delante de nosotros que el Señor ha puesto, porque Él va a proteger a los hijos de Dios. La justicia está de tu parte, Dios está de tu parte. Cualquiera que sea la situación, el Señor tiene el control. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le voy a invitar que una vez más ponga delante del Señor su condición, su situación, y usted, como aquel pequeño que recogió unas piedritas, se enfrenta al gigante. Porque si Dios está de tu lado, no hay gigante que pueda vencer. El Señor te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi
Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, si Dios es con nosotros. Gloria a Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién Gloria a pues Dios. contra nosotros? Gloria a Y Dios. si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Gloria a Dios. Si Gloria Dios a Dios. con nosotros, y si Dios nos levanta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Pueden sentarse. Dejamos el último himno para el final. Y vamos a darle curso a este acto maravilloso. Maravilloso. El Marcos 16. Al final del capítulo dice que el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Y el texto de la Gran Comisión de Mateo 28 dice el Señor: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la orden de Cristo, no hay otra, no hay otra. Nosotros queremos cumplir con eso en este día y tenemos un grupito bonito. Gavina, pasa por aquí. Vamos a comenzar con Gavina. Gavina es un proyecto maravilloso, de esos proyectos que solo el Señor sabe hacer. Así como lo ha hecho con cada uno de nosotros, además. Porque cada uno de nosotros fue algo especial. Y Dios, en su misericordia, lo hizo siempre a su modo. En ningún caso se parece, ¿verdad? Si Gavina es una mujer sencilla que invitamos a la iglesia y ella ha entendido el mensaje de salvación. Nunca es demasiado tarde, Gavina. Algunos piensan que hay que comenzar desde joven para aprender desde joven y no equivocarse nunca. Bueno, la mala respuesta es que te vas a equivocar siempre, aunque comiences pequeñito. Así que si comienza antes o si comienza después, las equivocaciones están con nosotros siempre por ser seres humanos. De modo que lo que importa aquí es reconocer lo que hemos reconocido. ¿Cierto? Sí, es cierto. Yo no me arrepiento de haber pues aceptado al Señor, y Dios es tan grande, tan poderoso, y me ha hecho milagros mucho, y yo lo confío en Dios, en Cristo. Como tu Salvador y Señor, Sí, el Señor de tu vida. sí. No hay más nada que hacer sino bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi se me suelta Gavina, se quedó seca la mollera. Muy bien, muy bien. Saben, hubo un bautizo aquí hace muchos años en los cuales tres personas estaban allí que no habían creído en el Señor y dijeron: yo quiero aceptar a Cristo. Y aceptaron a Cristo. Y yo me quiero bautizar. Y les dije: pues pasen corriendo para acá. No tenemos ropa, pero queremos hacerlo. Y se quedaron así mojados todo el culto allí. Así que todas esas cosas son válidas, ¿sí? De modo que si de repente hay alguien aquí que quiera bautizarse hoy, porque quiere creer en Cristo, también es válido. Y saldremos corriendo a Walmart a comprarle un vestido o un pantalón para que no se muera del frío. Pero todo eso es bueno. Hay que dejar moverse, porque Dios mueve las emociones de los hombres. Dios trabaja allí. Yo creo y espero que Dios toque hoy tus emociones para que entiendas que debes hacer. Esto hay que hacer. Para vida tuya, esto tienes que hacer. Ustedes que me escuchan allá también en sus casas, por favor, háganlo en donde quieran que estén, en cualquier parte del mundo donde estén. Es necesario hacerlo. Y pasa por aquí, Dania. Vamos a comenzar con las mujeres y después los varones.
Dani es otro proyecto, ella viene de Guatemala y aunque había escuchado el Evangelio allá, así como casi todos los guatemaltecos vienen de allá, vienen con cierto conocimiento, un poquitito, fueron una que otra vez a la iglesia. Pero aquí ella ha comenzado a entender cómo ha sucedido por lo general en nuestra iglesia, que comienzan a aprender poquito a poco hasta llegar al conocimiento de la verdad. ¿Te da vergüenza? ¿De qué te da vergüenza? ¿La gente o de decirlo de Cristo? No. La gente. Ok. Ok, pero tú creíste en el Señor Jesucristo. Sí, yo creí. Jesús es mi Salvador. Y sin Él estás perdido. Sí. Vamos a bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. Muy bien. Bueno, tenemos ahora a Antoinette. Ven, Antoinette. Está escondidita ahí, Antoinette. Dios ha hecho cosas tan buenas, ¿sabes? Y entonces alguna gente viene para los Estados Unidos y quiere hacer dinero. Froilán fue uno que vino a hacerse rico y no tiene ni un cuarchivo todavía donde caerse. Pero consiguió a Cristo, Froilán. Él lo ha dicho, ese es su mensaje. Yo vine aquí a hacer reales, pero no tengo nada, pero conseguí a Cristo. Y la mayoría de ustedes que están aquí ha sido de la misma forma. Ustedes vinieron a hacer dinero. Antoinette vino también por circunstancias parecidas. Pero aquí Antoinette ha conseguido el mensaje que no sabía. Había escuchado algo, pero apenas aquí comienza a saber de manera definitiva. ¿Qué quieres decir? No puede. Ok, muy bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Se habla con los ojos, se habla con la garganta, se habla con el llanto, se habla. Es bueno, las emociones son buenas. Sabe que hay algo importante que está sucediendo con ella este día. Ella creyó en el Señor con nosotros. Entregó su vida a Cristo. No la forzamos a esto. Nunca la forzamos. Nunca la llamamos adelante. Sencillamente por su cuenta hablamos y ella dijo: quiero aceptar a Cristo en mi corazón. De modo que lo que nos queda por hacer es bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea Dios. Ahora vienen los feos. Ven acá. Donald. Habían otros varones, pero sucedieron tenemos que esperar un poquito, hay que esperar un poquito más. Y es cuestión, como dijimos, voluntario. Ya Donald habló, así que lo que nos queda es bautizar. Te voy a bautizar en el nombre del Padre, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Donald, para salvación, como dice la Escritura. Hemos explicado que el bautismo no salva, ¿ok? Pero es un requisito. Dijimos que el pecador en la cruz del Calvario no tuvo tiempo de bautizarse, pero él estuvo desde ese día con el Señor en el paraíso. ¿Cierto que sí? O sea que él no se fue al infierno por no bautizarse, ¿verdad que no? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la promesa de Jesús para ese hombre? De cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero una vez que creemos y tenemos él no pudo bautizarse porque no tuvo oportunidad. Él se murió ahí mismo en la cruz. Pero una vez que nosotros creemos y no tenemos una espada en el cuello, ni pegado a un palo para ser crucificado, entonces nosotros, si no nos bautizamos después de haber creído en el Señor, algo está malo. Por eso lo inmediato que tenemos que hacer es decidir bajar a las aguas, así como sucedió con aquel eunuco allá y Felipe en el libro de los Hechos. Donald, yo te quiero bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Aleluya. Alabado sea Dios. Estamos de fiesta. Sigamos cantando, por favor. Alabe al Señor. Aplauda a Cristo. Aleluya. Los invito a que se pongan una vez más de pie. Vamos a adorar al Señor. Invito a que si usted pueda ahí alce sus manos y glorifique el nombre del Señor. Él es digno de nuestra adoración. Vida das y amor, brillas en las tinieblas, sanas el corazón quebrantado y dolido. Grande eres Dios, por tu aliento en mi ser te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Dios. Vida das y amor, brillas en las tinieblas, sanas el corazón quebrantado y dolido. Grande eres Dios, por tu aliento en mi ser te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Dios, por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Dios. La tierra entera cantará, los corazones gritarán. Grande es Dios. La tierra entera cantará, los corazones gritarán. Grande es Dios. Tierra entera cantará, los corazones gritarán. Grande es Dios. Por tu aliento en mi ser te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Dios, por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Solo a ti, Dios.
más grande, un Dios poderoso, un Dios imparable, un Dios invencible, un Dios único. Simplemente porque tenemos aliento en nosotros es más que suficiente para entregarle nuestra adoración a Él. Él es más que suficiente. Por tu aliento en mi ser, te doy mi adoración por tu aliento en mi ser, te doy mi adoración solo a ti, Dios, por tu aliento en mi ser, te doy mi adoración en mi ser, te doy mi adoración. Invito a que usted alce su voz y usted lo diga. Por tu aliento en mi ser, te doy mi adoración por tu aliento. En mi ser, te doy mi adoración solo a ti. por tu aliento en mi ser, te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Doy mi adoración solo a ti. Quiero pedirle que un momento simplemente no cante. En este momento que usted pueda sincerarse con usted mismo. ¿Cuál es la razón que estoy en este lugar hoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es porque me traen? ¿Es porque me dicen que venga? ¿Simplemente porque es domingo y sé que tengo que ir a la iglesia? ¿Cuál es el motivo real de que nosotros estemos en este lugar? ¿Qué me hace alistarme todos los domingos y venir a la iglesia? ¿Es para que el pastor no me llame? ¿Es simplemente porque estoy acostumbrado, crecí en la iglesia? ¿Es simplemente porque ya estoy necesitando ver a mis amigos de la iglesia el domingo? ¿Cuál es el motivo real? No el motivo que fue hace años, tal vez cuando te convertiste o cuando viniste a los caminos del Señor. ¿Cuál es hoy tu motivo? Si tú eres sincero y tu respuesta real no es Jesús, tenemos que cambiar eso. Porque nuestro motivo no son los cantos, no es la iglesia, no es la predicación, no es el pastor. Nuestro motivo principal se llama Jesús de Nazaret, que fue aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, para que hoy nosotros podamos tener acceso directo a la salvación y a una vida eterna con Él, en la cual vamos a poder y junto a ángeles cantar: Santo, Santo, aleluya, Cristo es el Señor. Ese es nuestro motivo. Jesús es la razón para que nosotros estemos adorando y exaltando el nombre del Señor. Por tu aliento en mi ser,
tu aliento. Te doy mi adoración solo a ti, Dios, por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración solo a ti, Dios, por tu aliento en mi ser. Te doy mi adoración por tu aliento en mi ser. Te doy. Vamos a cantar una última vez, pero yo lo voy a invitar que usted alce su voz bien fuerte. Por tu aliento. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor, por favor. Más fuerte, vamos a darle un aplauso más fuerte a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, tus oportunidades. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y la de hoy no es una excepción. Esa misma actitud, los que trajeron sus ofrendas, háganlo de alegría, háganlo con gozo y háganlo con respeto. Además, aleluya. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a 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 Dios. Antes de que pasen los niños, vamos a hacer esto antes de pasar los niños, Johnny. Nosotros no hacemos énfasis en las ofrendas porque no se debe, la ofrenda es voluntaria y es una responsabilidad de cada quien con el Señor, igual que con los diezmos. Pero cuando se trata de ayudar a otros ministerios y a gente de afuera, sí, nosotros hacemos un poquito más de énfasis y lo hemos logrado. Hay muchas cosas que poquito a poco allí, sin tener mucho número de personas, sin muchas capacidades, aquí no hay ningún rico, ojalá que hubiera uno por lo menos. Hemos hecho muchas cosas a pesar de nuestra escasez. Y tenemos un video por allí de algunas de las cosas que se han hecho acá, porque se han hecho más cosas todavía. En varias ocasiones hemos mandado un grupo de Biblia para México y para Guatemala y no sé para qué otra parte. Y en tiempos pasados ayudábamos mensualmente a algún país donde había una misión de parte de la Iglesia de Dios. Eso sucedió en Venezuela, a varios pastores, en República Dominicana, Perú, México. Sí, para Honduras también hemos ayudado un poco. Y eso con lo que se ayuda es los dineros que ustedes ofrendan en parte, las ofrendas que se le dan a los que han predicado acá, a los que han venido a bendecirnos también, se hace desde allí. Pero también se ha hecho, yo quiero con esto decirles, ya no hay más ventas este año, pero para el año que viene, para enero, comenzamos con fuerza, anhelando, no porque usted tenga hambre, porque usted comió bien en casa, sino para ver
cómo le faltó la sal o le puso mucha sal la pastora a las arepas o cualquier cosa, es bueno experimentar la comida de los demás. En ese sentido, pero además lo más importante de esto es que con esos dineros que nosotros pagamos por nuestra comida acá, y que además lo hacemos y compartimos mientras comemos acá, que es lo más importante de nuestras comidas aquí. Es posible que no sea la mejor comida, es posible que la comida de Golden Corral más barata, bonita y abundante, la del, ya, si se paga un poquito más se va para Macaroni Grill y así. Depende de cuánto pague, mejor va a ser, más presentable y todo. Pero lo más importante de lo que hacemos aquí con nuestras comidas es, uno es que compartimos entre nosotros mientras comemos. Y lo segundo es que eso que usted paga, ese poquito que usted paga por su comida, por la de su muchacho, a su papá, quien sea que se paga allí, eso ha dado como resultado el que pudiéramos hacer alguna cosa en función de ayudar a alguien fuera del país. Y está sucediendo ahorita en Venezuela. Tenemos unas cositas que se hicieron con la pastora Juni, está haciendo un trabajo allí. Hay mucha gente, hay otros más, el pastor Yanti también está haciendo esto por su parte, y en el San José de Guanipa, más bonito, pero más conocido como el Tigrito, una ciudad de Venezuela. También nuestro sobrino es pastor allá y está haciendo ese trabajo. Están buscando para alimentar un poco porque hay mucha necesidad. Nos sorprendió a nosotros los venezolanos la crisis. Nunca antes hubo algo parecido y hay mucha gente que no tiene que comer. Entonces ellos están escogiendo como prioridad a los ancianos y a los niños para alimentarles un poco. Y lo que mandamos, como allá la moneda está tan devaluada, todavía queda un poco de ese dinero. De modo que vamos a ver un poquito lo que tenemos allí, por favor. Yo no tengo el control de eso, pero vamos a ver qué es lo que hay. Hay unas fotos, quizás. No sé si habrá algún video. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús.
bueno. Nosotros, la verdad, me motiva el hecho de que nuestro país, Venezuela, nunca tuvimos necesidades parecidas. Nunca. Y hoy, pues, nos ha tocado. Y yo quiero felicitarles a ustedes porque de esa poquita colaboración, cuando compramos algo de lo que hacemos acá, se hace esto. Pero podemos hacer más todavía, podemos continuar haciendo. Creo que es nuestro compromiso, y no solo para Venezuela, sino donde quiera que haya una necesidad, que hay mucha necesidad en el mundo, nosotros podemos dar un poquito. Es verdad que no podemos solucionar el problema del mundo, no podemos, pero sí podemos hacer alguna cosa. Felicidades, muchas felicidades. Los niños pasen por favor con su texto. Vosotros en mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Bendito sea Dios. Enséñales cuando sean aún chiquitos para que cuando lleguen a grandes no se olviden y no se apartarán del camino además. Este trabajo maravilloso lo continuaremos haciendo hasta que nos vayamos de aquí. Hasta que nos vayamos de aquí. Aleluya. Alabado sea Dios. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo que están haciendo las maestras y los maestros en nuestra pequeña iglesia. Ya no superan los chamos, los niños no superan el número, ya. Son como 50 y algo. Y nosotros por ahí pasamos un poquito a 50, creo.
Son la mitad de la iglesia. Eso es bueno. Eso es bueno. Cuando presentamos aquí a un niño, por cierto, tenemos que presentar a los niños de Gavina, aunque estén grandotes. No ahorita, después, siguiente domingo quizás. Pero no basta con lo que le digamos a nuestros hijos. Es necesario apoyar eso con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Y ellos saben aprender muy bien de ambas formas. Ellos pueden aprender muy bien lo que se les enseña, leyendo o mirando o escribiendo, pero mucho más aprenderán de lo que nos ven a nosotros, de lo que nos ven a hacer a nosotros los adultos. Alguien dijo por ahí que no hay nada más hidráulico que una media. Eso me causó mucha gracia. ¿Usted ha tenido alguna vez un huequito, un roto en el zapato? Yo sí. Y usted apenas pisa el agua, lo primero que se enchumbe es la media. ¿Sí? Es que la media lo agarra todo. Entonces alguien dijo, predicando por ahí una vez, no hay nada más hidráulico que una media. Qué imaginación, ¿no? Pero yo diría en este momento que no hay nada más hidráulico que la mente de un niño. A nosotros los adultos, ya el inglés mío no va a ser mejor de lo que ahora. Porque tengo mi disco duro, ya está duro. Ya mi disco duro se puso muy duro. De modo que no voy a aprender más. Y quizás alguna que otra cosa, pero con dificultad. Sin embargo, los niños llegan aquí y apenas llegan ya están hablando inglés. ¿Se dan cuenta? Porque son más hidráulicos que una media. Nada más hidráulico que la mente de un niño. Eso quiere decir que nada absorbe mejor que la mente de un chiquillo. Un niño puede absorber 3, 4, 5, 10 idiomas, si fuera posible, si se aprende o si se enseña en el momento preciso. Bien, vamos a hablar la palabra de Dios este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Vamos a leer el final del capítulo 5 y el principio del capítulo 6 de Romanos. Romanos 5, 18 y 19. Y luego continuamos con el capítulo 6, versos 1 y quizás hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Acuérdame que tengo algo que decirle al final de este capítulo, de este versículo. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Luego el 6 en adelante, del 1 en adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él aún? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es decir, cuando fuimos bautizados, así también lo seremos en la de su resurrección, cuando somos levantados del agua. Eso es muerte para el mundo y resurrección para Cristo, para Dios o para el bien. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hablar sobre el tema: hay que aprender a morir para poder vivir. Hay que aprender a morir para poder vivir. Estas palabras en el diccionario significan lo siguiente: morir, dejar de vivir o perder la vida. Llegar una cosa a su fin, acabar en un punto, un río, una tubería o un camino, etc. Vivir, tener un ser vida, existir una persona o un animal o una cosa durante un tiempo determinado. Tener una persona su domicilio en un lugar o país. Llevar a una persona cierto tipo de vida. Hacer de una cosa el objetivo de la propia existencia. Vivir para algo. Aprender, adquirir el conocimiento de una cosa por medio del estudio o de la experiencia. Grabar una cosa en la memoria, memorizar, instruirse, ilustrarse, formarse. Y poder, facultad o capacidad para hacer una cosa, facultad para ejercer el mando, gobierno o dominio sobre estados, provincias, un colectivo o cualquiera otro grupo. Pero también poder, en nuestro caso, es tener el control sobre nosotros mismos. Debo leer. La vida y la muerte están relacionadas. Mientras unos están naciendo, otros están muriendo, o ya lo hicieron. Este ciclo se ha repetido desde el principio y seguirá aconteciendo hasta que Dios determine el final de todas las cosas. Algunas especies mueren para que otras puedan sobrevivir. Hoy voy a leer bastante y eso es bueno porque voy a terminar temprano. Si leo, termino temprano. Si me inspiro en algo, olvídese que terminamos un poquito más tarde. Algunas especies mueren para que otras puedan sobrevivir. Los peces pequeños mueren para que los grandes monstruos marinos sobrevivan. Los antílopes mueren para que los felinos sobrevivan. Las hormigas y demás insectos para que las aves sobrevivan. Las liebres para que las serpientes sobrevivan, etc. En el sistema perfecto de la creación de Dios, en cuanto a la fauna terrestre y marítima, los que se reproducen en masa lo hacen para que los que son propensos a la extinción no desaparezcan. A veces nos preguntamos, ¿por qué las cosas son así? ¿Y por qué el pez grande se come al chiquito? ¿Y por qué el tigre se come al antílope o al venadito? Vamos a seguir leyendo. En este caso, felinos, serpientes y monstruos marinos son especies que pueden extinguirse. Pero los venados, muy difícil. Las sardinas, bien difícil. Los conejos, bien difícil. Y eso hace alusión a algunos seres humanos que quieren reproducirse como conejos. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Esta parece conejo, dicen, porque pare 6 y pare 7 y pare 8 y no deja de parir. Entonces, algunas le hacemos, en buena hora le decimos, hacemos la comparación con los conejitos, ¿no? Pero así como sucede. Los conejos se reproducen por montón para que las serpientes no desaparezcan.
¿Y para qué la serpiente, pastor, si deberían morirse todas? No, la serpiente cumple un propósito específico en la creación de Dios. Si no hubieran serpientes, aquí hubiera un problema grave, ¿sabía? Hubieran ratas y sapos y de todas cosas, una plaga inmensa que las serpientes son las que hacen el equilibrio de comerse los ratones los sapos se comen a los insectos y las avecillas del cielo se comen a los insectos también, todo lo que se mueve, usted ve que ellos caen ¡pum! Y comen, de algo comen, hay algo vivo ahí. Todo cumple un propósito específico en la creación de Dios. Y esos que se multiplican por millones son para que aquellos que son propensos de extinguirse no lo hagan, porque se complicaría nuestro mundo si eso llegara a suceder. Por eso los ambientalistas andan pendientes y los apoyamos de que cuidado, hay que cuidar a los monos tal, hay que cuidar a las aves tal, las águilas calvas, qué sé yo, que se están acabando, y hay que cuidar. Y algunos de nosotros no entendemos para nada, sino que todo lo que eche sangre es cacería y vamos y nos los comemos y matamos cuanto hay. En Venezuela se sabe, y también en todos los países del mundo, que los venados que se deben matar por lo general son los machos, no las hembras, porque las hembras son las que paren venaditos. Y así por el estilo. O sea, hay que proteger las cosas. Pero, en todo caso, la muerte y la vida están relacionadas. Unos nacen para que otros mueran. En el caso de los animales. En cuanto a las semillas y a los granos, para que puedan seguir existiendo el tipo o la clase de estos, algunos de ellos mismos deben de igual modo ser sacrificados. Juan 12:24, el Señor habla allí acerca del grano de trigo. Dice, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo he ido al campo, yo nací en un pueblo chiquito y me fui a la ciudad después, rapidito. Pero yo tuve la experiencia de, como dijo Luis en estos días, de pelar el maíz y hace que ya se pone duro y le salen unas ampollotas a uno aquí en el dedo gordo. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Sacar maíz seco así de la mazorca y aquel cayote aquí, la pollota, ¿no? Eso es para guardar, para hacer arepas y tortillas, pero también parte de esa semilla se guarda seca, libre de humedad, para que cuando venga el tiempo de la siembra podamos volver a hacerlo. Y esa semilla, cada granito de eso produce un arbolito. Y cada arbolito produce por lo menos 3, 4 elotes, le dicen en México. Nosotros decimos mazorca en Venezuela. ¿Y cuántos granitos hay en esa mazorca? Bueno, hay cientos de granitos, quizás 1000 granitos en una mazorca. Pero es necesario que ese grano de trigo, ese grano de maíz, a razón de que se entierra, y ve lo que sucede con el granito de trigo o de maíz. ¿Qué es lo que ocurre cuando se entierra ese granito? Usted pone un granito de maíz y lo dice, como los mexicanos dicen, alzado, lo alzan allí. Lo ponen en algún lugar, lo salvan, pues lo cuidan, lo ponen allí, y usted lo va a ver ahí este año, y el siguiente año lo va a ver ahí también. Y dentro de 5 años lo va a volver a, si no viene una gallina y se lo lleva, ¿no? Pero si usted lo cuida bien, ahí va a estar el granito. Pero cuando usted entierra el granito, el agua, el sol y los ácidos naturales de la tierra golpean con fuerza al grano. El grano comienza a descomponerse y se pudre. Y una vez que se pudre, es decir, muere el grano, nace un tallito de ese granito. Y de ese tallito comienza a crecer un arbolito para poder tener luego mucho fruto. Pero ¿qué tal si nunca ponemos el granito en tierra? Pues nunca tendremos, se acabará la forma, el tipo de semilla, no existirá más. Por eso es necesario. Y Cristo no podía tomar una figura mejor para hablar de la muerte y de la vida. Había que morir para poder dar vida. Estamos hablando hoy acerca de esto porque pues hicimos estos bautismos, esta cosa linda que hicimos hoy. Tenemos que tocar un poquito el tema. En el sentido espiritual no es la excepción. Cuando Jesús habló sobre el grano de trigo, en este versículo que acabamos de leer, estaba hablando sobre sí mismo. En Mateo 16, 21 al 23, Jesús le explica
Perdón, hablaba en el versículo anterior, versículo 23 de Juan 12, cuando le decía a ellos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, ser golpeado, etcétera, y morir. Y también sucede en Mateo 16, 21 al 23. Jesús les explica a los apóstoles que le era necesario ir a Jerusalén, padecer allí y morir, a lo cual Pedro se apresuró a persuadirle de lo contrario. Y el Señor le reprendió diciendo, ¿se acuerdan que le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba tratando de hacer con Cristo lo que algunos hacen con el granito, lo guardan por allí arriba para que esté bien lindo. Pedro le dijo al Señor, no Señor, que no se te ocurra, ¿cómo vas a ir allí para que te maten? Por favor, cambia de idea, sé inteligente, no vayas allá. Y el Señor le dijo, apártate de mí. Algunos dicen, ¿por qué le llamó diablo a Pedro? No, está hablando al que impulsó a Pedro a decir lo que dijo, ¿sí? Pero se lo dijo él también, porque uno es responsable de lo que deja entrar a la mente. ¿Se acuerda que hemos hablado de que el poder de nosotros está aquí, reside en la mente, en nuestro entendimiento, y que nuestro entendimiento puede gobernar nuestro corazón? ¿Se acuerda que hemos explicado eso? Nosotros somos dueños de nuestra alma, de nuestro corazón. Eso es la parte consciente. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro lo que le dijo, mató 2 pájaros con una pedrada, le habló al diablo y le dijo, apártate de mí que me eres tropiezo, ¿verdad? Satanás. Pero también le dijo a Pedro, no dejes que esos pensamientos lleguen a tu mente, porque también me son tropiezo, me echan a perder mi plan. Pon tu mente, ponte a pensar en las cosas de Dios, en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. ¿Cuáles son las cosas de abajo? Vivir, 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 vivir. ¿Quién no quiere vivir? Todos queremos vivir, pastor, ¿sí? ¿Y la muerte? No, pastor, cállese, que eso es muy malo. Allí una señora en Venezuela hace muchos años, eso de morirse es muy malo. Entonces alguien le respondió como que si usted hubiera muerto para saber si es malo o no. Pero no queremos morir, queremos vivir. Y es natural que querramos vivir, porque Dios nos hizo en el principio para que fuéramos eternos. Cuando Dios creó al hombre, y algunos entonces comienzan a sacar la explicación de por qué, que eso no era posible, porque los hombres de alguna manera iban a pecar algún día. Y si no pecaban nunca, entonces ¿cómo iba a ser aquella reproducción de gente? ¿A dónde iba a caber tanta gente? A mí me han hecho la pregunta. La pregunta me decía, no quiero decir la palabra, pero ¿tiene lugar? Entonces imagina el montón de gente que hubiera sobre la tierra si Adán no hubiera pecado. Porque lo que sucedió con Adán fue que introdujo la muerte a nuestro mundo. ¿Y cuántos billones de personas tenemos en este momento? Tenemos cerca de 8,000 millones de personas en la tierra, ¿cierto? ¿Cuántos han muerto desde Adán hasta aquí? Bueno, yo creo que tendremos unos miles de millones más, muchos más que han muerto. Y si eso no hubiera muerto, nace reproducción continua, que algunos se creen conejos. ¿Se imagina? Entonces, ¿dónde habrá tanta tierra para meter tanta gente? Entonces yo les respondo a esas personas procuro responder siempre de buena manera. ¿Usted cree que el Dios que hizo esta tierra, con las millas que tiene alrededor, los kilómetros cuadrados que tenga, y el sol allí arriba en un lugar estático, y la luna dando vuelta, girando como satélite, y todos los otros planetas allí con sus dimensiones, y todas esas cosas que dicen que se llama universo, que todavía no pueden llegar hasta el final de eso que se llama universo? ¿El Señor tendrá capacidad para ensanchar un poquito más la tierra progresivamente? O sea, que la tierra fuera... Los científicos dicen que el espacio se está expandiendo cada vez, que no tiene fin, que se sigue y se sigue y sigue expandiéndose, siguen naciendo estrellas y galaxias y constelaciones y siguen haciendo cosas allí, que eso es infinito. Entonces, ¿quién hizo eso? Lo hizo nuestro Dios, ¿verdad? El Dios que te hizo a ti y me hizo a mí, hizo ese universo entero, ese vasto universo. Y todas esas cosas que funcionan de manera perfecta en ese vasto universo. ¿Será un imposible para Dios lograr que la tierra se ensanche? Quiero, para que nos alcance el tiempo de nuestra predicación, para no terminar tan rápido. ¿Será que Dios tiene poder para hacer que la tierra se estirara como una especie de elástica, de plástico, se ensanchara? ¿Será que se puede? Sí. No es ninguna trampa, no es ninguna concha de banana. Dígame, respóndame. ¿Tiene poder, Señor, o no?
Pero estos que quieren buscar la solución a todo dicen, no, pues no es posible, había que pecar para que no hubiera tanta gente, porque ¿a dónde la metemos? Son matemáticos, son bien inteligentes, sacan la cuenta rapidito, ¿no? Y sacan la cuenta por encima de Dios. ¿Pudo haber Dios puesto una tierra paralela? Como una especie de satélite u otra paralela, mejor dicho, esa es la palabra. ¿Y cómo nos transportaríamos allí, pastor? Bueno, ya hay un muchacho que no es loco nada, pero tiene unas invenciones en Venezuela. Y él dice, en relación a los cohetes que van a la luna, dice, ¿por qué esta gente va y pierde tanto tiempo yendo a la luna en un cohete y gastando combustible y pasan 3 semanas, no sé cuántas, para llegar allí? Cuando que a razón de usar la física, la rotación de la Tierra, en 24 horas, si le ponemos una cadena a la luna y a la Tierra, estamos allá. No se ríen, no entendieron el chiste. Ok, yo soy malo para ya el chiste, ¿no? Pero usted se imagina, ¿sabe lo que es una bicicleta, verdad? Tiene una piña, una estrella que llaman la parte de adelante y la parte de atrás se llama piña, ¿verdad? Entonces usted le da vuelta a los pedales y esa cadena gira para volver a llegar al lugar correcto, la verdad, donde arrancó. Bueno, ese muchacho decía, podemos tener una cadena transportadora que nos lleve a la luna en 24 horas. ¿Puede Dios hacer algo como eso? ¿Podía Dios poner una gran escalera que diera vuelta así para que nosotros dijéramos voy a la luna? Yo tengo unas imaginaciones, no las digo porque me pueden llamar medio loco, Señor. Pues estoy medio loco, pero me pueden llamar loco completo. Yo quiero pasear por esos planetas. ¿Será que Dios me va a dar la oportunidad? ¿Será que será así? A lo mejor no, a lo mejor Dios tiene otros planes. A lo mejor la vida va a ser distinta, no tiene nada que ver con volar por el espacio, pero yo tengo el capricho ese de querer volar e ir a otros planetas. ¿Sabe? Yo quiero conocer de cerquita, zambullirme en Saturno. Los anillos de Saturno. Yo quiero estar allí, dándole vuelta a los anillos esos, ¿verdad? Dios, dame la oportunidad de poder darle vuelta a los anillos, como que si Dios está cumpliéndole caprichos a medio mundo. ¿Se imagina cumplir el capricho a 8 billones de personas? Pero cada quien tiene un capricho distinto, ¿no? Algunos el capricho a lo mejor es quiero dormir. No quiero que nadie me despierte, Señor, yo quiero dormir para siempre. Porque a uno que nos gusta dormir mucho. Y así, pero Dios tiene el poder para hacer esas cosas y más todavía, solo que nosotros no creemos que Dios es poderoso. Mire, en el tiempo futuro se supone, lo que entendemos de la palabra de Dios es que, es que va a haber una tierra que va a llamarse la Nueva Jerusalén. Está en la Biblia, usted lo puede conseguir en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, ahí está. Entonces, esta tierra va a ser para la iglesia. ¿Qué les parece? Para usted y para mí. Y el Señor va a vivir allí con nosotros, en esa tierra que llama la Nueva Jerusalén. Y dice la Escritura que la gente de la tierra, de esta tierra, irán allá. ¿Cómo subirán? Porque va a ser como una especie de... Porque dice la Biblia que ya vendrá descendiendo del cielo y se posará sobre un lugar específico. Pero la gente de la tierra irá allá a dar los presentes a ese lugar. ¿Cómo lo harán? Pues a lo mejor el Señor ya me tomó la idea y va a poner una escalera de una correa transportadora para llevar a la gente de la tierra allá y para que nosotros bajemos también a donde están los otros terrestres, pues los terrestres en este caso. No hay límites para Dios. Dios puede hacer como quiere, hermanos. Dios puede hacer como quiere. ¿Se acuerda cuando Cristo resucitó, que traspasó las paredes? No hay imposibles para Dios. ¿Y cómo es que nos hizo el Señor? Entonces viene Darwin a decir que somos producto de una célula que se pudrió y mutó y luego se convirtió en un reptil y aquí estamos, bien lindos y bellos. No, Dios nos hizo con sus manos. Hizo una figura de barro y sopló aliento de su espíritu y entonces fue el hombre llamado un ser viviente. Y aquí estamos, vivitos y coleando. Tenemos unos pulmones que funcionan maravillosamente. ¿Cuántas veces respiramos al día y ni cuenta nos damos? ¿Usted se ha puesto de acuerdo? A veces me pongo a contar la respiración. Y entonces a veces no estoy respirando muy rápido, hay que ser más lento.
Y después se me olvida que estoy contando. Y sigo respirando, y sigo respirando. Y tengo 60 años respirando. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Y además hay algo que yo puedo respirar, eso se llama oxígeno. Por eso cuando los astronautas salen del sistema, se tienen que poner unas máscaras y un traje especial y unas bombonas, porque allá no hay oxígeno. Entonces Dios en su maravillosa creación, en su maravillosa misericordia, allá cuando creó todas las cosas nos puso unos pulmones. Pero además puso lo que se respira. ¿Dónde lo puso? En una cosa que llaman globo terráqueo. Y la atmósfera, algo que sostiene para que ese oxígeno no se nos pierda, no se nos vaya, no se nos evapore. Ahí está el oxígeno todavía. Y usted sigue respirando y sigue respirando. Ese es mi Dios. Poderoso, capaz de todo. Y ese es tu Dios. Y también puede ser el Dios de todo aquel que lo quiera recibir. De modo que cuando eso de la muerte nos llama, nos produce aprensión, rechazo natural hacia la muerte. Pero la muerte y la vida, o viceversa, están ligadas entre sí. No hay forma de poder romper esa relación. El Señor dice lo siguiente en versículo 23, el Romanos 5, 18, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán. Y esa palabra, yo les dije que me recordaran a decir algo. Eso de que serán tiene que ver con que usted tiene que decidir si entra allí o no entra. Mira cómo dice, mira cómo lee, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán. ¿Quiénes son esos que serán? Los que tomen su propia decisión de aceptar que son pecadores y aceptan el regalo de vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso propone una responsabilidad directa o personal. Cada uno tiene el derecho, tiene el deber o la responsabilidad de tomar su propia decisión. Y el Señor dirá: bienvenido, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. El Señor continúa explicando a sus discípulos en Mateo 16, 24, 26 y 28 sobre la necesidad de morir al mundo para poder ganar el cielo. Vamos a leer un poquito ese texto. Mateo 16. Mateo 16. Alabado sea Dios. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El texto que viene es un texto neurálgico, lo vamos a dejar allí para explicarlo luego. No tiene mucho que ver con el tema. Pero eso se repite en Lucas, se repite en Marcos, y también en Juan, sobre que el que quiera seguir a Cristo, creo que es el libro de Lucas que dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque algunos piensan que es ponerse la cruz una sola vez cuando creemos en Cristo y ya. No, la cruz tiene que ver con que todos los días vas a levantarte con la necesidad de representar a Cristo en el buen sentido de la palabra, porque nadie puede hacerlo. No hay hombre en la tierra que pueda decir: yo soy el representante de Cristo. Pero podemos ser el ejemplo de lo que Dios quiere que seamos como cristianos. Podemos ser la luz de la tierra, y eso tiene que ver con el cristiano. Si tú tienes ese nombre encima, te haces llamar cristiano,
tú tienes la responsabilidad de iluminar como luz, porque esa fue la orden que el Señor nos dejó. Ustedes son la luz del mundo, y una luz no se enciende y se pone debajo del envase, sino que se pone en la parte alta para que alumbre a todos los que están en casa. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder además. ¿Cómo hacemos para esconder? Bueno, mucha gente lo hace. Soy cristiano, ¿y dónde están tus frutos como cristiano? Soy cristiano, ¿y dónde estás que mueres cada día por ganar a alguien o por ganar a Cristo? Por ganar tu vida misma. No, seguimos siendo los mismos por lo general, o muchas veces seguimos siendo las mismas personas, intactas como que si nada hubiera pasado. Hoy tengo que hablar a los que se acaban de bautizar y a los que tienen intención de hacerlo, a los que todavía no han creído en Cristo. Eso de meterlo a uno en el agua y sacarlo, eso es sencillo, no pasa nada. Hay mucha gente que lo hemos metido allí en esa agua y lo hemos sacado, y a vuelta de un año siguen pecando y andan por ahí, nunca más se han reconciliado con el Señor y siguen su vida de pecado. No es mi responsabilidad. Es responsabilidad de cada quien. Mi trabajo es predicarles el evangelio, enseñarles la verdad de la palabra cuando se me inspira o cuando se me demanda. Y desde aquí, de la manera como lo hago. Y cuando alguien dice yo creo en Cristo, mi responsabilidad inmediata es bautizarle, llevarle a las aguas, es la orden del Señor. Pero no es mi culpa que el bautizando o el que se bautiza vaya de nuevo a pecar y se hunda en el pecado y vuelva a hacer las mismas cosas o peor, como la Escritura dice incluso, que el demonio viene con 7 más y el estado del hombre, el último estado viene a ser peor que el primero. ¿Y qué pasó? Andaba en la iglesia, se convirtió a Cristo, se bautizó y ahora. No es mi problema. En el buen sentido de la palabra, no es mi responsabilidad. Cada quien tiene el derecho, el deber, o él debe tener su deseo propio de seguir a Cristo porque lo ama. Y deberíamos decir también que venir aquí y arrepentirse para que lo bauticen a uno no debería ser por miedo, porque hay mucha gente con miedo en la iglesia porque no quiere irse al infierno. Y está bien que por miedo mucha gente se va a salvar, porque la palabra que comienzan a escuchar hace un trabajo de cambio en sus vidas. Pero al parecer hay algunos que no les hace ni mella la palabra y siguen intactos, siguen idénticos, y a pesar de que tienen 10 años ya en el Señor. ¿Y dónde está el cambio de esta persona? ¿Dónde está el cambio de este hombre, de esta mujer? ¿Dónde está lo que han muerto para Cristo? ¿Qué significa eso? Que dicen que mueren para Cristo. Pero yo soy cristiano, porque yo voy a la iglesia. Pareciera que la iglesia es lo que denomina. Parece que la iglesia es lo que nos identifica como cristianos. Pero hay textos allí difíciles de explicar, peligrosos, digo yo. Por ejemplo, Mateo 7, versículo 15 adelante. Es un párrafo allí complicado para muchos, porque al parecer Cristo está hablándole allí a gente que conoce de la iglesia. Por lo tanto dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel entonces, Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hice muchos milagros. Y el Señor les responderá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les he conocido. Entonces, ¿garantiza la vida eterna venir a la iglesia? No. ¿Garantiza la vida eterna el que tú digas que eres cristiano? No. Sino los frutos que das. Eso es lo que dice si tú eres o no. El Señor dijo antes de eso, en ese mismo capítulo 7 de Mateo, por sus frutos los conocerán. Y ese mensaje es para mí, así como para usted. ¿Dónde está lo que has muerto en Cristo? ¿Dónde está lo que mueres cada día en Cristo? Me estoy adelantando, ya dije que iba a terminar temprano. Daniela no está aquí, Daniela siempre dice, y el pastor dice que va a terminar, no termina nada. Me faltan solamente 30 páginas. Mira cómo dice otro texto aquí, 2 Corintios 4:11. ¿Por qué? Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y esto se cumplió de manera doble en los apóstoles, en los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque ellos fueron muertos por la causa de Jesús de manera literal. A todos ellos los mataron de manera violenta, murieron de manera violenta por causa de Cristo. Los apóstoles, por ejemplo, todos ellos murieron violentamente, exceptuando a Juan, que murió, lo quemaron con aceite y el hombre era más duro que él. ¿Quién será? Superman. No murió nada ese hombre, lo zamparon en aceite y sobrevivió.
Lo metieron en una isla preso y después, al parecer, lo liberaron ya viejito y escribe el Apocalipsis. Pero todos los demás murieron violentamente. Se dice que Pedro, no lo dice la Biblia, ¿ok? No lo busque. Bueno, sí lo dice entre líneas, pero no dice el día que murió Pedro. En el último capítulo de Juan dice la muerte de Pedro. Cómo tendría que morir Pedro. No dice que murió y cuándo murió, pero dice cómo tendría que morir. De modo que si Cristo lo dijo, usted puede estar seguro que Pedro murió así. Ahora, la historia dice que Pedro murió crucificado. Y dice que murió con la cabeza para abajo y que murió según que en Roma. Bueno, los expertos dicen que no fue en Roma. Los expertos dicen que Pedro posiblemente murió crucificado en Turquía y no en Roma. Y que posiblemente Pedro nunca fue a Roma. ¿Saben quién sí fue a Roma? El apóstol Pablo. Y ahí en Roma le quitaron la cabeza por ser cristiano. ¿Qué le parece? Tremendo regalo de parte del Señor Jesucristo para Pablo. Se dice que Bartolomé lo desollaron vivo en la India. Y así, a Santiago, que no fue apóstol, pero fue hermano de Jesús y fue considerado de los ministros de Jerusalén, lo zumbaron del pináculo del templo y todavía vivo le apedrearon hasta morir a Santiago. Y eso por ser cristiano. Pero además ellos también escribieron de lo que nosotros nos nutrimos hoy, de morir en las cosas que tienen que ver con nuestros deseos, con nuestra carne, que tienen que ver con nuestro diario vivir, con nuestros anhelos. Y tenemos que hacerlo. Si somos del Señor, tenemos que morir a esta vida. Sigo leyendo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Romanos 8:36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y pastor, ¿y por qué usted predica eso? Si eso no atrae, más bien asusta a la gente morir por Cristo. Se dice un corito que se canta en Venezuela. Dice: oh, si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero reinar con Cristo. Y la última parte dice: y si yo quiero morir con Cristo, ¿no? Entonces allí el hermano dice: o si yo quiero. Eso de morir no es bueno. ¿Dónde está el que queremos morir por el Señor? Y, pastor, ¿a quién atrae esto de morir por Cristo? Quizás no atrae a muchos, pero alerta a algunos, o a todos, a que no podemos, así como el grano de trigo no puede tener vida si no cae en tierra y muere, tampoco nosotros podemos dar ningún fruto si antes no morimos para Cristo. El mismo Cristo, para poder salvarnos a nosotros. ¿Cuántos salvados hay en el globo terráqueo? ¿Cuántos cristianos se han ido ya con el Señor para venir con nosotros cuando el tiempo se cumpla? ¿Cuántos habrán? Miles y millones de cristianos. ¿Cuántos hay en la tierra ahorita? Bueno, contando a Titirimundachi, como dicen, se supone que somos unos 1.200 millones de cristianos. De esos 1.200 millones hay que quitarle la comilla y quedaremos unos quizás 400 millones, 500 millones de verdaderos cristianos. Pero sí hay muchos cristianos. Ahora, ¿cómo fue que logró el número de los cristianos crecer tanto? Los millones que habemos. Porque a alguien se le ocurrió morir en la cruz. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si Cristo dice: por aquí la venden mejor, me voy y no voy a morir nada ahí? ¿Qué va? ¿Ve cómo se la averiguan estos? ¿Qué hubiera ocurrido? Nosotros siguiéramos estando muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a causa de que Cristo dijo: yo quiero morir en esa cruz. Usted sabe, porque yo se lo he explicado, pero lo voy a volver a decir. La tentación grande de Jesucristo, ¿sabe cuál fue?
al diablo para salvarnos a todos los de la raza humana. En el desierto, ¿qué fue lo que le ocurrió a Cristo? ¿Tuvo una qué? El pastor nos quiere engañar. ¿Qué fue lo que tuvo el Señor en el desierto? Todavía la mitad no cree. ¿Fue una qué? ¿Qué es una tentación? No, algo que te gusta. Algo que te gusta. Por ejemplo, ahí me dicen, no vas a poder comerte el bistec asadito a medio término. No, por favor, dame mi bistec, yo no quiero comer. Porque me gusta el bistec. Usted no tiene ni idea cómo me gusta el bistec a término medio. Y usted me pone ahí el pollo bien rico, aliñado con todos los aliños, y yo, guácala. Y me pone el fish, guácala. Pero me pone la carne y usted me dice, le va a hacer daño porque tiene mucho ácido úrico. Y usted tiene que quitarlo rápido porque me voy a comer. Porque para mí eso es una tentación. ¿Qué es lo que me tienta a mí? La carne asada, la carne roja asada. Dice que el diablo tentó a Jesús. ¿Con qué lo tentó? Algo que Jesús quería. Estamos hablando bien, ¿verdad? Eso nos explica mucho. Ahora, ¿qué era eso que Jesús quería? Todo el mundo, la raza humana. Cuando usted lee y lee bien Juan 3:16, dice, para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, no hay limitaciones en cuanto a los que se salvan por el Señor y por su sacrificio. ¿Cuál era el deseo de Cristo entonces? Que todos procedieran a arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. ¿Cuál es el deseo de Dios, como dice Pablo a Timoteo? Que todos los hombres se salven. ¿Será el Señor hipócrita? Jamás. ¿Será que puede decir una cosa mientras está pensando otra? Eso es lo que quiere decir hipocresía, ¿no? Entre paréntesis. Decir una cosa mientras piensas otra, eso es hipocresía. ¿Será que el Señor piensa así? No. Entonces cuando Él dijo que fue tentado, fue porque tuvo la idea, quizás fue una especie de, son míos, los quiero salvar a todos. Pero el costo era muchísimo. No se supone que el Señor adore al engendro del mal, al diablo, Satanás. No, no era así. Tendría que ser de una manera más bonita. Tenía que ser de una manera con una pasión distinta. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No, yo no vine a hacerle trampas a la vida. Yo no vine a hacerle trampas a mis deseos. Yo vine a cumplir un propósito, lo que el Padre me pidió que hiciera. Y eso voy a hacer. Yo voy a morir por todos ellos. Y allá en la cruz extendió sus manos y lo mataron. Por eso es que los hombres son culpables. Todo aquel que no quiere aceptar ese sacrificio y seguir sus estatutos y sus leyes, el hombre va a llevar su propio pago, su responsabilidad. Mientras que aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya no tenemos que llevar la culpa porque Él la llevó toda por mí y por ti. Somos libres de culpa. Híjole, hermano, dicen los mexicanos. O sea que tú eras muy culpable, pero ya no eres culpable de nada. Eso está muy bonito, ¿vale? Porque alguien dijo, no, yo voy a morir por ellos. Y voy a llevar su culpa. Y la crucificó allá en el madero. Ahora, ¿qué tal si Cristo se raja, como dicen los mexicanos? Ok, nosotros no estuviéramos aquí como salvados. No hubiera habido tantos frutos
como lo que hay hoy en todas partes del mundo. La estadística de hace ya algunos años dice que en China habían 70 millones de cristianos escondidos por los túneles predicando a Cristo. ¿Usted puede creer eso? 2 veces la población de Venezuela. Somos 30 millones promedio en Venezuela. En China hay escondidos 70 millones de cristianos por allí predicando a Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Y en la India los siguen matando por predicar a Cristo, pero sin embargo hay un montón de cristianos escondidas predicando a Jesús. Y cuando les toca morir, mueren por el Señor Jesucristo. Yo no cumplo mi palabra nunca, siempre termino tarde. Ayúdenme a donde quedé. Ok, Gálatas 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero centrarme aquí un poquito. Pasiones y deseos aquí no solo tiene que ver con situaciones sexuales, bailes, alcohol, drogas, etc. Pasiones y deseos aquí tiene que ver también con posesiones, chismes, envidias, murmuraciones, egoísmo. Son pasiones, soberbia, arrogancias, altivez de espíritu. Son pasiones que embarga al ser humano y que no se notan porque no lo ven a uno en un botiquín con 3, 4 mujeres y borracho por ahí haciendo drogas hasta más no poder. Eso sí es un pecado. O cometer un asesinato. Eso es mucho pecado. ¿Qué tal el de la envidia? Vamos a buscar la escritura. Vamos a ver que la envidia es tanto gran pecado como el del sexo. Y que no se nos ocurre nunca. Que el Señor nos libre de esos pecados, diríamos, escandalosos, morales. Pero los pecados internos, esos deseos que batallan dentro de nosotros, esas envidias que guerrean con nuestra alma allá adentro, esos rencores, esos odios que están allí, esas soberbias que nos agarra y no nos deja hacer lo que Cristo quiere que seamos, también son pasiones, las cuales el Señor quiere que las sometamos a muerte para que el Señor pueda vivir plenamente en nosotros. Esas pasiones deben morir en nosotros. Romanos 6, 1-2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos también o continuar viviendo en él? Verso 11 dice: así también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me falta un solo versículo, tengo que decirlo. Palabra fiel es esta, 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hay que aprender a morir para poder vivir. ¿Y cómo le hago, pastor? Si es que cuando me hablan me dan ganas de agarrarlo por el pescuezo. Esas rabias que le dan a uno, ¿le da a usted esa rabia de vez en cuando? Yo tengo que controlarme esa rabia. Y digo: Señor, quiero morir a estas cosas. Lógralo conmigo. Yo no puedo solo, Señor. Más de una vez, evangélico todavía, hermano, que no me escuchen por ahí, hermano. Ya eres evangélico. Y más de una vez le zampé el puño a alguno, le zumbé una piedra por ahí para adentro porque me dio un odio de eso que quería matar a la gente. Y después, ay, Dios mío, aquella vergüenza, la cara para abajo. Señor, ayúdame. Gracias por no hacerme tan grande, porque si me hubieras hecho grande hubiera matado a mucha gente. Gracias porque me hiciste chiquito, Señor. Es que algunos, menos mal que somos chiquitos,
tuviéramos unos 10 centímetros más de estatura, hubiéramos acabado con, ya tuviéramos. Porque no somos tan brutos, ¿sabe usted? Somos inteligentes y sabemos que no tengo tanto músculo para enfrentarme con aquel. Tengo que buscar un palo para que las cosas estuvieran más o menos equilibradas. Hay que darle con un palo a este, hay que darle con un palo. Sí, entonces uno saca la cuenta, no, mejor no me enfrento, me va a dar unas trompadas. Quédate quieto, Guto, quédate quieto. Pero no, a veces llega el momento que uno se ciega de la rabia y no le importa si es grande, gordo, paturrao, feo, bonito, uno va para encima. ¿Le ha pasado a usted eso una vez? A mí sí. A mí sí. Y otras pasiones que yo no se las digo porque me avergüenza. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Usted es el santo del Señor allí en el templo. Porque eso es lo que los pastores quieren hacer, aparentar. Quieren aparentar o quieren hacer ver que ellos nunca son tentados. Santos del Señor. Y la aureola dándole vuelta a la cabeza. Y por dentro la carne haciendo chicharrón. Somos humanos igualitos. Igualitos. No hay ninguna diferencia. El pecado que te apasiona a ti para hacerte caer, me apasiona a mí también para hacerme caer. Y yo, como tú, tengo que pelear para que no ocurra. Yo tengo que aprender a morir a esos deseos. A esos deseos que batallan todavía dentro de mi ser. Y yo tengo que decirle no, en el nombre de Jesucristo. Yo he decidido vivir para el Señor y morir para este mundo. Eso lo puedes hacer tú. Eso lo puedo hacer yo. Lo estoy haciendo cada vez. Lo estoy haciendo cada vez. Y digo, no, Señor. Y cuando yo veo que no puedo, digo, Señor, yo no estoy pudiendo hacerlo bien. Ayúdame. Tú sí eres capaz. Y el Señor llega, extiende la mano y me sostiene. Cuando lo quieres hacer por ti solo, no vas a poder. Pero con la ayuda del Señor, sí. Hay que aprender a morir para poder vivir. Para poder vivir no solamente la vida futura en Cristo, sino además para poder vivir la vida aquí. O sea, una buena calidad de vida espiritual. Otra vez, una buena calidad de vida espiritual. Para poder tener esa buena calidad de vida espiritual, aquí tienes que morir a tus deseos, a esas tentaciones, a esos caprichos y esas cosas que batallan dentro de ti. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Siempre les he dicho, y ojalá que no me malinterpreten, ojalá que no, pero que no se les olvide lo que hemos predicado aquí. Y si por alguna casualidad se les va a olvidar y usted sabe, si me quiere olvidar, vaya a YouTube, a Facebook, ahí tenemos nuestros mensajes. O si no, si usted es de esos que les gusta, escriba sus textos, las partes que más le impactó de lo que Dios pudo haber dicho aquí. Escriba. Y eso va a garantizar que usted va a tener mejor deseos de cumplirle a Dios su voluntad. Por lo menos nos acordamos del tema, ¿verdad? Hay que aprender a morir para poder vivir en el Señor y mejor calidad de vida espiritual. Inclina su rostro para dar gracias al Señor. Por favor. Gracias, mi Señor, por este día. Es un día más. Es un día más que nos permites, que nos regalas. Y además nos regalas tu palabra, nos regalas el gozo que se siente cuando venimos a tu casa de oración, a cantarte a himnos a ti, canciones a ti, y a participar de todo lo que aquí participamos todos, Señor. Muchas gracias porque todos son libertades que tú nos has dado, privilegios que nos has permitido, Señor, que en otras partes del mundo no tienen los mismos privilegios, sino que andan huyendo por las catacumbas, por allí escondidos. Pero nosotros aquí en Estados Unidos, por lo menos todavía, estamos
pudiendo predicar libremente el Evangelio. Muchas gracias. Y gracias por los oídos que se prestan para oír tu palabra. Haz el trabajo, Señor, a través de esta misma palabra que dice que no volverá vacía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias.